Hola hermanos, buenas tardes. Mi nombre es César Augusto Zamora Iruegas, hermanos de la Iglesia Príncipe de Paz. Les saludo con el motivo de que vamos a empezar un estudio acerca de la palabra de Dios. Y pues antes de empezar con el estudio quiero dar gracias primero que nada a Dios por permitirnos dar este estudio. Gracias a Dios, gracias también a la Iglesia Bautista Príncipe de Paz y al pastor Héctor López, que nos ha dado la oportunidad de realizar este estudio aquí en la iglesia, transmitirlo en la página, en las redes de Facebook de la iglesia. ¿Este estudio de qué trata? Pues trata de la Biblia. Vamos a empezar en el libro de Génesis. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, vamos a estudiar la Biblia pasaje a pasaje, tal vez profundizando versículo a versículo, pero vamos a ir descubriendo las doctrinas que revela la palabra de Dios y pues vamos a utilizar una interpretación de la Biblia. Se interpreta a sí misma, interpretar las escrituras con las mismas escrituras. También, aclarar que vamos a utilizar diferentes versiones. Vamos a utilizar la versión la Biblia de las Américas, la Reina Valera 60, la Reina Valera revisada y la Biblia Textual 3, para, en caso de que escuchen algún pasaje que no les suene igual a su Biblia, pues es porque estamos usando diferentes versiones. Pues para empezar, vamos a empezar con una introducción a la Biblia. Una introducción a la Biblia, pasando luego a una introducción de lo general al particular, al Pentateuco, al Antiguo Testamento, al Pentateuco y al Génesis. Pero pues vamos a empezar primero con la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Y pues quiero leer aquí una porción de la Escritura que es 2 de Timoteo 3:16, que nos habla acerca de la inspiración de la Escritura. Y nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quise tomar esta parte de la Escritura. Nos habla acerca de la inspiración y de la utilidad de la palabra, pero lo que nos está diciendo que es la Biblia, la Escritura es inspirada por Dios. Entonces la Biblia es la palabra de Dios, es el mensaje de Dios. La Biblia contiene la revelación de Dios, la revelación que Dios da al hombre en su palabra, en la Biblia. ¿Esta revelación para qué es? Bueno, es para que el hombre conozca a Dios y para que el hombre, por medio del conocimiento de Dios, pues pueda ser salvo. Es el mensaje de Dios para la humanidad, que le conozcamos y creamos en Él para salvación. Ahora, ya vemos que es para salvación, vemos que es la revelación de Dios, pero ¿cuál es el mensaje que nos da Dios en su palabra? ¿Qué es lo que Él quiere revelar? ¿Y cuál es el mensaje principal que Él revela en la Biblia? Dios manifiesta su esencia, su naturaleza, su voluntad y su decreto soberano. Manifiesta su misericordia, su compasión, su gracia y amor para con su creación, para todos nosotros, los hombres. Ahora, el mensaje central, ¿cuál es? Si ya vemos que Él manifiesta su amor, su misericordia, y que la Biblia nos transmite el mensaje de Dios para salvación del hombre, ¿cuál es el mensaje central? Y para eso quiero compartirles otro pasaje de la Biblia, que está ahí en 1 de Pedro, Primera de Pedro 1, versículos del 10 al 12. Aquí el apóstol Pedro está hablando a creyentes que han alcanzado la salvación, que han conocido al Señor Jesucristo, pero les va a decir algo acerca de esa salvación. Dice: acerca de esta salvación investigaron y averiguaron diligentemente los profetas que profetizaron acerca de la gracia destinada a vosotros, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos,
el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos, a los cuales fue revelado que no administraban para sí mismos, sino para nosotros, las cosas que ahora os fueron anunciadas mediante los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas a las que anhelan mirar los ángeles. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pedro? Está hablando de los profetas que indagaban e investigaban acerca de qué persona y qué tiempo era en el que vendría esa salvación a todos nosotros, esa gracia redentora, esa gracia por la que hoy por la fe en Cristo podemos ser salvos, todos los hombres que a Él vayan y que a Él llamen. Acerca de esto investigaban ellos. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí? El mensaje de los profetas del Antiguo Testamento era acerca de la persona de Cristo, era acerca de la obra de salvación. Entonces, el énfasis de la Biblia, según nos dice aquí Pedro y dice la iglesia, es la obra redentora, la persona y la obra redentora de Cristo para la salvación del hombre. Lo mismo dice Pablo. Pablo, en Hechos 26, versículos del 22 al 23, cuando él está predicando el Evangelio, dice la Biblia, predicando lo tengo acá en la Biblia. Predicando el Evangelio, dando testimonio de lo que decían los profetas y Moisés. Aquí está. Hechos 26, 22 al 23. Dice: pero habiendo obtenido auxilio de Dios, perseveró hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y que siendo el primero de la resurrección de los muertos iba a anunciar luz al pueblo y a los gentiles. ¿Qué está hablando aquí? Bueno, Pablo nos está diciendo el libro de Hechos, Lucas, acerca de Pablo, que él anuncia el Evangelio, que él persevera en dar testimonio porque está siendo fortalecido por Dios, pero él está anunciando solamente y no se sale fuera de eso, de lo que dicen los profetas y Moisés. ¿Y qué es lo que está diciendo? Lo que Cristo había de padecer y que Él iba a resucitar, y las consecuencias de la resurrección iba a ser que iba a traer salvación al pueblo de Israel, y no solamente al pueblo de Israel, sino a todo el mundo, que son los gentiles que no forman parte del pueblo de Israel. Ahora, entonces vemos que también Pablo dice, lo que anuncian la ley y los profetas, lo que anuncian Moisés y los profetas es los padecimientos y la obra de redención de Cristo. Ahora, ¿qué dice Cristo mismo acerca de esto? Él dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando él habla de las Escrituras se refiere al Antiguo Testamento y está diciendo que todas las Escrituras dan testimonio acerca de ¿quién? De Él. Entonces, también vemos que el mensaje de la Escritura es Jesucristo. Mismo Cristo en el camino a Maús, en Lucas 24, 27 dice él. Ese camino a Maús, él va hablando con algunos discípulos que habían visto todas las cosas que habían sucedido con él y no entendían lo que sucedía. Y Cristo los encuentra ya resucitado y les dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, se puso a explicarles en todas las Escrituras lo referente a él. Entonces está hablando tanto en Moisés como en los profetas, todo lo referente a él. Ahí mismo en el 27:44 dice, estas son las palabras, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí
en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, tanto el testimonio de Pablo, de Pedro y del Señor mismo de Jesucristo, que con ese tenemos suficiente, nos está diciendo que la Escritura, que la ley y los profetas, históricamente, canónicamente, la ley, los profetas y los salmos hablan y dan testimonio de la persona de Cristo y la obra de Cristo para la salvación del hombre. Y mediante esa obra de redención, Dios manifiesta su justicia, su rectitud, su amor, su misericordia y su gracia. Se manifiesta todos los atributos de Dios en esta salvación tan grande. Entonces el mensaje principal de la Biblia está de más decirlo, pero hay que repetirlo, y es la persona y la obra de Cristo. Y eso es algo que debemos tener entendido acerca de la Biblia. Siempre que vayamos a leer la Biblia, tenemos que ver qué nos dice acerca de Dios, qué nos dice acerca de Él, qué nos dice acerca de su obra, qué nos dice acerca de Cristo, en cualquier pasaje en donde estemos, ya sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Ahora, vamos a ver que este hecho de la obra, la muerte, resurrección, ascensión de nuestro Señor Jesucristo, que trae la salvación a todos los hombres, va a dividir la historia bíblica en dos pactos: el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, conocidos como Antiguo y Nuevo Testamento, que tenemos en nuestra Biblia. Ya vimos que la Biblia contiene la revelación de Dios para la salvación del hombre. Ahora, esta revelación de Dios en el Antiguo Testamento, ¿qué anuncia o qué dice? Bueno, toda esa revelación del Antiguo Testamento prepara el camino para la venida de Cristo, para la redención del hombre caído, salvándolo por medio de Cristo. ¿En qué se enfoca? Se enfoca en la promesa de Dios del Mesías y en la historia de Israel. ¿De dónde a dónde abarca? Abarca desde la creación del universo hasta el fin de la cautividad en Babilonia. Cuando ellos regresan al pueblo, reconstruyen las murallas, reconstruyen el templo, pero todavía en ese tiempo viene un tiempo de apostasía, un tiempo de rebelión del pueblo. Ya estando en Jerusalén, dejan la palabra de Dios y empiezan a caer en el desconocimiento de Dios. ¿Qué sucede? Como dice su palabra, dice: de labios lo honran, pero su corazón está lejos de Él, y empiezan a caer en meros rituales, en meros llevar solamente sacrificios, pero ya era pecar y llevar el sacrificio, pero realmente no un amor a Dios. Ya el sacerdocio estaba también corrompido, no cuidaban a las ovejas de Israel y se preocupaban más de ellos mismos. Entonces, hasta ese punto llega el Antiguo Testamento, que sería hasta el punto donde va a llegar el periodo intertestamentario, que son los 400 años de silencio, y luego ese silencio se rompe en el Nuevo Testamento con Juan el Bautista. Ahora, ¿el Nuevo Testamento en qué se enfoca? Pues se enfoca en la obra, en la persona y obra de Cristo, en el establecimiento de la iglesia de Cristo. Comienza con la manifestación del Hijo de Dios en la tierra, Él encarnado con forma y naturaleza humana, y dura esta revelación hasta su regreso en gloria. Entonces, de esta forma tenemos en el Nuevo Testamento que los evangelios narran la vida y obra de Jesucristo. Hechos narran las consecuencias de la obra. ¿Qué sucede? Narra la historia del efecto de la vida y muerte y resurrección de Jesucristo, y esta comienza en la ascensión de Cristo, cuando asciende al Padre, y por consiguiente Él manda al Espíritu Santo en Pentecostés, y empieza lo que es el nacimiento de la iglesia. Luego vienen las 21 epístolas de Pablo, de Pedro, de Juan, de Santiago y de Judas, en donde ellos escriben a la iglesia, escriben a personas. ¿Para qué? Para explicarles el significado y la obra de Jesucristo. Y por último, Apocalipsis nos narra la victoria del Señor
con su regreso para establecer su reino y trayendo juicio sobre los impíos y gloria y bendición sobre los creyentes. Entonces, tenemos aquí, esta es la revelación de Dios, la revelación del mensaje de Dios en toda la Biblia. Ahora, ya vemos que está centrada en Cristo. Anuncia, prepara la venida del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios, narra sus hechos poderosos, la salvación, narra las consecuencias de estos hechos, de la salvación, la formación de la iglesia, y narra y explica lo que es la obra de salvación de Jesucristo, lo que es la persona de Cristo, y termina con la victoria final del Señor, y esa victoria también es de nosotros en Cristo. Ahora, eso es todo lo que abarca la Biblia, pero también hay que ver, tenemos que es la palabra de Dios, tenemos el mensaje de Dios en Cristo. ¿Cómo lo reveló Dios? Ya vimos que es inspirada por Dios. ¿Pero a qué se refiere esta inspiración? Bueno, vamos a tener que hay varios pasajes que nos indican esto. Tenemos para empezar Hebreos 1:1 y 2. Nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado en el Hijo, a quien designó heredero de todo, por medio del cual hizo también el universo. ¿Qué nos dice esto? Se fijan que nos dice, nos ha hablado de muchas veces y de muchas maneras. ¿De qué maneras hablaba Dios en el Antiguo Testamento? Si recordamos, muchas veces habló directamente, habló a Abraham, habló a Adán, habló a Noé, pero también habló por visiones, habló por sueños, y también pues habló por medio de los profetas, por mensajes proféticos. Ahora, pero además de todo eso, vamos a encontrar los hechos históricos. No solamente Dios hablaba palabras y decía cosas, sino que cumplía esas promesas, esos hechos. Y toda la historia está gobernada por la soberanía y la providencia de Dios. Esto quiere decir que Dios tiene el control de todas las cosas y que tanto Moisés como Josué, como Samuel, como Salomón, Isaías, los profetas, Pablo, Mateo, Lucas, todos ellos no solamente escriben las palabras de Dios, no solamente escriben las promesas de Dios, los mandamientos de Dios, las instrucciones de Dios, sino que ellos escriben la historia del pueblo de Dios. Y toda esa historia es la revelación de Dios, todos sus hechos poderosos. Entonces, bueno, como les decía allí, y luego vamos a ver que en el Nuevo Testamento, ¿qué dice? Ahora, ¿por qué nos ha hablado? Por medio del Hijo. La revelación máxima de Dios está en Jesucristo, y la revelación se da en sus palabras, en sus enseñanzas y en sus hechos. ¿Qué hechos abarca el Nuevo Testamento? Bueno, su nacimiento, su naturaleza divino-humana, su caminar en esta vida, la tentación que tuvo en el desierto, el bautismo, sus milagros, sus enseñanzas, pero también la persecución que sufrió, también la tortura que sufrió antes en el transcurso cuando va a la cruz, su muerte, su resurrección y su ascensión. Todos esos hechos poderosos revelan, como les decía, la justicia, el amor, la gracia y la fidelidad de Dios. Entonces, ahora, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, vuelvo al Antiguo Testamento, ¿qué vemos con Abraham, con Isaac y con Jacob? Dios hace promesas: te voy a hacer una nación grande, voy a aumentar tu descendencia, voy a darte la tierra, pero la bendición principal que viene a dar hasta Cristo es: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y luego vienen todos los hechos con Abraham, todos los hechos con Israel, toda la historia,
con Moisés, Dios le da a Moisés instrucciones. Le dice, vas a ir a liberar a mi pueblo. Y luego ya con el pueblo le da mandamientos. Y todos, bueno, y esos mandamientos, pero aparte hay muchos acontecimientos históricos que suceden a la nación. Los profetas tienen el mensaje profético de parte de Dios. Ellos decían, vino a mí palabra de Jehová, y los hechos que suceden con la nación, toda la disciplina que Dios usó con Israel cuando fueron dispersados, cuando fueron invadidos, cuando volvieron otra vez, pero también toda la profecía que ellos recibieron de la venida del Mesías, de la salvación que esperaban para restaurarlos. Entonces Dios es un Dios soberano, viviente, personal, que se manifiesta activamente en la historia de su pueblo. Manifiesta su amor infinito, su justicia y su misericordia y gracia para traer al pueblo de regreso a la fuente de vida eterna. Algo que me impacta mucho de Israel, y que debe ser también así nosotros, es que era una relación con Dios que se experimenta, que se vive. No era una relación solamente intelectual de saber cosas, de entender cosas. Y eso pasa ahora también con nosotros. Tenemos una relación con Dios por medio de Cristo. ¿Y cómo la vivimos? En amor y obediencia a Dios. Y vemos los hechos poderosos de Dios en nuestra vida. El hecho de que caminemos en santidad, el hecho de que le amemos, el hecho de que le estudiemos, le prediquemos, oremos, es por la obra que hizo Dios en nuestros corazones. Y eso es algo que se vive. Entonces, hermanos, la creación, la caída, el asesinato de Abel, el diluvio, la torre de Babel, la vida de los patriarcas, la liberación de Israel de Egipto, la conquista de Canaán, el reinado de David y Salomón, la dispersión de la nación, todos son acontecimientos reales e históricos. Y Dios, en soberanía, llevó el curso de la historia de la humanidad y de su pueblo escogido. ¿Para qué? Para revelar su amor, su naturaleza y la salvación del hombre por medio de Cristo. Ahora, bueno, en el Nuevo Testamento ya hemos mencionado acerca de Jesucristo, las enseñanzas de Él y sus hechos portentosos también, que es como se revela. Entonces tenemos lo que es la revelación de Dios en la Biblia, el mensaje de Dios por medio de Jesucristo, que se trata de Él, y la revelación por sus palabras y por sus hechos históricos que Él ha gobernado durante toda la historia del mundo, que están de su pueblo Israel y que están registrados en nuestra Biblia. Tenemos acceso a la revelación, a lo que Dios quiere hablarnos, a lo que Dios quiere decirnos, a quién es Dios, a lo que Él quiere hacer con nosotros. Ahora, acerca del Antiguo Testamento, que es donde vamos a estar más enfocados, tenemos que el Antiguo Testamento es el pacto entre Dios y su pueblo. Y tenemos dos maneras de dividirlo o de reconocerlo. Una es históricamente, que se divide en la ley y los profetas. En la Biblia el Señor Jesucristo también dice en la ley y los profetas, y luego en otra parte dice la ley, los profetas y los escritos. Y como que decimos, bueno, ¿cómo? Bueno, la ley y los profetas se refiere a la división histórica, ¿no? La ley que abarca todo lo que habla acerca de lo que reveló a Moisés hasta su muerte, desde Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y luego, a partir de Josué en adelante, son los profetas. Ahora, pero en la división del canon que tienen los hebreos, ellos tienen la ley, que es la ley de Moisés, tienen los profetas y tienen los escritos. ¿Qué incluyen los escritos? Incluyen todos los libros poéticos, sapienciales, que están dentro de la historia de Israel, pero que no narran la historia, sino que nos narran las vivencias, las alabanzas del pueblo, de David, de Salomón, pero que no son del todo históricos, sino que son de fruto espiritual, de sapiencia, de poesía, de alabanza. Entonces, ahora, ¿esto para qué? Bueno,
Nada más pues para saber cuál es la división que tenemos en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿en dónde nos vamos a centrar? En la ley. En la ley de Moisés, que también es llamada la Torá o el Pentateuco. ¿Por qué se le llama el Pentateuco? Bueno, significa los 5 rollos. Antes se guardaban, no tenían libros, códices, sino tenían rollos, pergaminos, y eran guardados en tinajas para conservarlos, y estos pues tenían los 5 rollos de la ley, los 5 rollos del libro de Moisés. Y eran llamados así: la ley de Moisés, la ley de Dios, y se le llama también la Torá. La Torá significa la enseñanza, la instrucción que Dios dio al pueblo de Dios, de Israel, por medio de Moisés. Ahora, ¿qué contiene la ley de Moisés? Son los 5 libros que ya les mencioné. ¿Con qué comienza? Pues comienza con la creación, como lo comenté, del universo, pero esta termina con la muerte de Moisés antes de entrar a la tierra prometida. Describe los orígenes de Israel como nación y la revelación de Dios que creó esa nación en primer lugar y que les da la ley que determina su estilo de vida. ¿Para qué le sirve la ley al pueblo de Israel? ¿Para qué Dios le dijo a Moisés: escribe lo que te voy a decir, escribe los eventos históricos que van a ocurrir? Porque venía una posteridad, venían generaciones siguientes que tenían que conocer la historia del pueblo, pero sobre todo su relación con Dios como el pueblo escogido. De esta manera, ellos iban a conocer a Dios, iban a caminar con Dios, iban a ser enseñados acerca de Dios, y con la ley que Él les da, los mandamientos, también iban a saber cómo relacionarse de manera correcta con Dios y cómo saber relacionarse de manera correcta con su prójimo, que es lo que Cristo nos dice acerca de la ley: amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y esa es la ley, como dice Pablo, ese es el resumen de la ley. No resumen, sino lo importante, la esencia de la ley. Entonces, de esa manera se iban a relacionar de manera correcta no solamente los que fueron liberados de Egipto, sino las siguientes generaciones debían de seguir estos preceptos y conocer su origen y su relación con Dios, para la gloria de Dios y dar testimonio a las naciones. Ahora, son 5 libros que están aquí en el Pentateuco. Son 5 libros muy importantes, que es muy importante comprender, porque son la base de toda la Biblia. Nos permiten comprender toda la Biblia. Por ejemplo, Génesis. Génesis nos habla de la soberanía de Dios para crear. Él decidió crear, y no solamente decide crear, sino que gobierna su creación. Y también nos habla de la caída del hombre, del origen del pecado, de la muerte. Y ahí comienzan las promesas de Dios y el plan de Dios. Ahora, el plan de Dios no salió en ese momento, dijo: ups, cayó el hombre. Nos dice la Biblia: desde antes de la fundación del mundo estábamos destinados. Desde antes de la fundación del mundo ellos ya tenían el plan de salvación del hombre. Pero empieza a desarrollarse pues cuando el hombre es creado y cae. Viene la promesa de la simiente de la mujer. Luego viene la elección de Abraham para fundar la nación del pueblo de Israel. Y en esa familia, en esa descendencia, serían benditas todas las naciones de la tierra. Y esta simiente, pues conocemos y sabemos que es Jesucristo, el cual llegó en el cumplimiento del tiempo, cuando Dios determinó que era el tiempo de su venida. Y Él cumple todas las promesas, no solamente esta de la simiente, no solamente la promesa de Abraham, sino todas las promesas que se fueron dando a la nación, se cumplen en Cristo. En Éxodo, Dios cumple sus promesas y libera sus pactos y libera a Israel. Dios había anunciado a Abraham que Israel caería en esclavitud, pero que Él los liberaría y que de ellos iba a ser una nación grande. Y Dios le dice a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, recordándoles su promesa, sus pactos, su fidelidad y su amor por el pueblo.
Entonces Él los libera, los redime de la esclavitud de Egipto y ahora los pone bajo su señorío. Ya no eran esclavos de Egipto, sino eran siervos de Dios, el pueblo escogido de Dios. Ahora, no solamente los libera, les da una ley para que vivan conforme a ella, para que se identifiquen con Dios, se diferencien de todos los pueblos paganos. ¿Qué vemos aquí? En Génesis vemos la creación del hombre y la elección del pueblo en Abraham. En Éxodo vemos la redención del pueblo y la santificación por medio de la ley. En Levítico se enfoca en la santidad de Dios y el carácter absolutamente único de su persona. Dios establece en qué términos y condiciones se van a relacionar con Él. Ellos tienen que imitar su santidad, ellos tienen que tener una relación de pacto, llevar las ofrendas, realizar las fiestas tal y como Dios se los dice. Tienen que tener una relación con Él. Él establece cómo tener la relación con Él. Nosotros, también para nosotros hay una relación, y esta es por medio de ¿quién? De Cristo. Y es por medio de esa relación que nosotros podemos tener esa vida en común con Él, esa vida eterna en Él, y esa vida que se experimentar la vida de Dios en obediencia, en santidad y en amor a Él. Números nos habla de la severidad y la providencia de Dios. El pueblo de Israel pues pecó de incredulidad cuando Dios les dijo: toma la tierra prometida, y estos tuvieron miedo de las naciones de Canaán, pero los veían grandísimos, los veían poderosos y pensaron: vamos a ser aniquilados. Cuando Dios les había dicho: vayan y tomen la tierra, y les había demostrado todo su poder y su fidelidad y todo lo que había hecho con ellos, y ellos pecan de incredulidad, y Dios es severo, disciplina a la nación, y ninguno de ellos, más que Josué y Caleb, que sí querían entrar, entraron a la tierra prometida. Ahora, pero fue severo, pero a la vez mostró su bondad, su providencia, su amor, su fidelidad. Sostuvo esa nación 40 años, y la siguiente generación entró, cumplió su pacto y entran a la tierra prometida. Y también nosotros, hermanos, nosotros también podemos ver la disciplina del Señor. Dios disciplina a quien ama, disciplina a sus hijos, pero también vemos la bendición. ¿Por qué? Esa disciplina va a traer santidad a nuestra vida, va a traer obediencia. También tenemos pruebas y forja nuestro carácter. Dios nos ha dotado de justicia en Cristo, nos santifica por la presencia del Espíritu Santo y nos lleva y cumplirá y completará la buena obra en nosotros hasta el día que lleguemos a su gloria. En Deuteronomio se le llama la repetición de la ley. Esta se centra en los principios y requerimientos de la obediencia del pacto para una nueva generación. Esta nueva generación iba a tomar la tierra y era necesario que conocieran a Dios, que conocieran la ley, que conocieran cómo tenía que ser su comportamiento, porque también iban a dar testimonio a las demás naciones, porque las demás naciones también debían de conocer de Dios. Entonces, si nos fijamos nosotros, para nosotros también hay una repetición de la ley. ¿A qué me refiero? No conocimos una vez a Cristo, lo conocemos siempre. Es necesario recordar de la relación con Dios, un constante caminar con Él, un constante recordar quién es Dios, su carácter y voluntad, y nuestra posición delante de Él. Dios nos eligió, nos justificó, santificó y glorificó, y estamos siendo transformados a la imagen de Cristo día a día. ¿Pero cómo? Por medio de su palabra y el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. Ahora, por eso la importancia del estudio de la Biblia, por eso el estudiar la Biblia, el escudriñar la Biblia, para conocer a Dios, para que Él nos santifique, para que Él nos limpie, para que Él nos purifique. Si no tenemos esto en nuestra vida, una vida de oración, una vida de estudio de la palabra diligente y de esforzarnos, porque tenemos la posibilidad de esforzarnos porque hemos nacido de nuevo, esforzarnos en leer su palabra, en orar, esforzarnos en caminar conforme a los mandamientos de Dios, esforzarnos en predicar a los que no conocen, y eso es para la gloria de Dios.
Y no es algo forzado, sino es algo que se hace por amor. No es porque Dios nos obligue, sino porque respondemos a su gracia y a su amor con ese mismo amor. Ahora, ya llegando al punto culminante que es Génesis, de todo lo que venimos de la Biblia, Antiguo Testamento, Pentateuco, pues llegamos a Génesis. Génesis es la base para entender todo. Si Pentateuco es la base para entender la Biblia, pues Génesis viene siendo como la piedra, ¿no? La piedra principal, de alguna manera, por así decirlo. ¿Por qué? Porque aquí se centra el origen del hombre, el origen del universo, el origen del pecado, el origen de la redención, el origen de las promesas, el origen de las naciones, el origen de las lenguas, el origen de la nación por la que vendría el Mesías y el origen de todas las cosas. Si entendemos Génesis, podremos entender mucho más fácil toda la obra de redención de Cristo y todo lo que el mensaje de Dios en toda la Biblia. Ahora, el autor es Moisés. Tanto los judíos como los cristianos reconocemos a Moisés como el autor del Génesis, del Pentateuco. ¿Cómo lo hizo? Pues se piensa que, pues obviamente Moisés no vivió en el tiempo de Abraham, ni de Isaac, ni de Noé, ni de Adán, sino que él pues compiló toda la tradición oral del pueblo y escritos antiguos de la nación y bajo la dirección del Espíritu Santo escribió el libro de Génesis. ¿Por qué se llama Génesis? Bueno, esta es una palabra de origen griego que se utiliza en la traducción que es la Septuaginta y se le nombra Génesis. Si nosotros vemos en Génesis 2:4, nos habla, dice: así tuvieron origen los cielos y la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Por eso los griegos lo nombraron Génesis, porque es el origen de todo. Pero los hebreos lo llamaban en hebreo Bereshit. Pero, ¿esto qué significa? Pues es la primera palabra que aparece en el relato, que es en el principio. Así lo nombraban los hebreos. Ahora, ¿cuál es el propósito de Génesis? Les comentaba, Moisés escribe el libro de Génesis mientras guía a la nación de Israel por el desierto. El pueblo había sido esclavo por 400 años en Egipto y en esos lugares pues se adoraban otros dioses. El conocimiento de ellos no era el apropiado. Entonces ahora Israel debía vivir en dependencia del Señor y no de Egipto, por lo cual era necesario que conocieran a Dios, al verdadero, conocer su origen como pueblo y su identidad bajo el único Dios verdadero. Ellos iban a conocer sus raíces como pueblo en Adán, en Noé y en Abraham. Entonces era necesario para la vida de ellos como pueblo de Dios. El propósito para nosotros son 3 propósitos. El primero es teológico, y esto es que toda la humanidad debe de conocer y de reconocer que Dios es el creador, que Dios es el soberano de la creación, que la sostiene y Él la hizo, que él la hizo y no nosotros a nosotros mismos. Es histórico. ¿Por qué? Porque es el único registro de la verdadera historia de Adán, de la raza humana, de Israel y de quién es Dios en relación con el pueblo. También nos habla en relación a los pactos. Todas las obras poderosas que vemos de Dios a favor de su pueblo son por el pacto que Dios hizo con ellos. Siempre dice, por amor de mi nombre, por su fidelidad, por su amor, es que Él cumple las promesas y los pactos que tiene con Adán, con Noé, con Abraham y con toda la descendencia de ellos, del pueblo. A pesar de las fallas de todos ellos, si hemos estudiado la Biblia, hemos visto que Noé falla, Adán falla, Abraham falla, Isaac falla, Jacob falla, Moisés falla. Todos fallamos a Dios y Dios no ha dejado de cumplir ninguna de sus promesas.
manifiesta mucho la fidelidad de Dios el Génesis y esa promesa de salvación, a pesar también de muchas fallas y desviaciones del pueblo de Israel. Cristo vino y Él es el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Empezamos y nos basamos en que el mensaje de la Biblia es la persona de Cristo y su obra de redentora. Y terminamos viendo que el cumplimiento de todas las promesas es en Cristo Jesús. Él se manifiesta en Génesis. Él es el Creador, el Hijo eterno de Dios, que es el resplandor de su sustancia, que es la imagen de Dios, que crea todas las cosas. Él es el hombre, Él es la imagen de Dios, del Dios invisible, y vemos que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Esa imagen se ve afectada, se ve perdida, cuando el hombre cae, cuando peca. Pero esa imagen será restaurada, es restaurada en Cristo Jesús. Y estamos siendo hechos a la imagen del Hijo de Dios, en Cristo Jesús. Todas las promesas, como les he dicho, se centran en Cristo. La simiente de la mujer, que pisa la cabeza de la serpiente. La descendencia de Abraham, en quien serán benditas todas las naciones de la tierra. Todas las promesas son en Cristo, el sí, en el sí y en el amén. Así sea. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que todo el mensaje de la Biblia, la revelación de Dios, pues es acerca de la persona de Cristo, de la obra de Cristo. En estos meditaremos durante todos los estudios en Génesis, acerca de Dios, acerca de las doctrinas que va revelando la Biblia, la creación, el pecado, la corrupción del hombre, los pactos de Dios, los atributos de Dios, en cada uno de sus pasajes. Dios habla mucho en su Biblia acerca de Él, acerca de su carácter, acerca de su voluntad. Esperemos que sea de bendición para todos ustedes. Grande es nuestro Señor, grande es nuestro Salvador. Y pues muchas gracias por la atención. Dios les bendiga.